Puedo hacer personalmente por la paz mundial? Canalizado de Joan por Bárbara Brennan. Se trata de una pregunta maravillosa y espero que se le plantee mucha gente. Cada vez resulta más importante que un mayor número de personas empiecen a asumir la responsabilidad de convertirse en ciudadanos del mundo. El primer paso hacia ese objetivo consiste en veros a ustedes mismos desde el mirador más alto y dejar que vuestras decisiones y acciones se deriven de ese conocimiento más amplio. Desde ese mirador, reconocerte como co-creador, como reconocernos como co-creadores de la tierra y de todo cuando existe en ella. Nosotros lo habemos hecho tal y como es. Nosotros hemos creado todo lo que estamos experimentando en nuestra vida y cuando hay dolor, este dolor está presente solo porque nosotros lo hemos permitido. Esto no significa que seamos malos. Aclaro que estoy cambiando el vosotros por nosotros porque a mí me resulta me hace mucha fricción entenderlo de esa forma y creo que para ustedes también va a ser más fácil así. ¿M? Lo aclaro porque no estoy leyendo exacto textual. ¿M? Bien, entonces, nosotros hemos creado todo lo que experimentamos en nuestra vida y cuando hay dolor está presente solo porque lo hemos permitido. Esto no significa que seamos malos, simplemente quiere decir que no hemos aprendido una lección que hemos venido a aprender y por eso hemos propiciado una situación que no solamente emana de esa ignorancia, sino que nos proporciona las herramientas que necesitamos y la dirección en la que debemos mirar para incorporar ese aprendizaje. Adoptando entonces esta perspectiva, la podemos aplicar a la situación mundial. Primero, planteemos la pregunta que nos formulamos respecto a cualquier aspecto personal. ¿Qué implica esta situación del mundo para mí personalmente? ¿Cuál es el mensaje que el mundo más amplio, siendo un espejo del ser, trata de decirme sobre lo que debo aprender? ¿Cuál es la naturaleza del dolor que he contribuido a crear? Acá hago una digresión. Yo estoy haciendo esto. A mí me duele mucho ver a la gente en la calle, sinceramente, en este momento, la gente pasando hambre, pasando frío, sin casa, es algún dolor que me atraviesa el alma. Y entonces, como no tengo todavía la situación o las condiciones, porque todavía no he creado mi fundación para albergarlos, todavía no sé cómo ayudar, sinceramente, en este momento. Entonces, ayudo con la oración y uso el Ho'oponopono. Y hay una frase del Ho'oponopono que dice, lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto. Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto. Lo siento por aquello que está en mí que ha creado esto. Bien. ¿Cuál es el mensaje que el mundo más amplio, siendo un espejo del ser, trata de decirme sobre lo que debo aprender? ¿Cuál es la naturaleza del dolor que he contribuido a crear? ¿Qué puede hacerse al respecto y qué puedo hacer yo personalmente? ¿Cómo he contribuido personalmente a la situación más amplia? Ahora podrías decir, yo no lo he hecho. Acá siempre decimos, yo no lo voté. Es una frase argentina. Incluso podrías culpar a otros. Han sido los políticos, o podrías responsabilizar a otra nación o grupo étnico. Pero sois vosotros quien ha participado en unas elecciones o se ha abstenido de votar. Ay, mira justo lo que dije recién, porque acá es como una frase cultural. En Argentina, viste, es como decir, uy, qué humedad que hay, es, yo no lo voté. Y justo, bueno, estaba hablando que Joan de eso, mira, así que mi chiste, digamos, no estaba fuera de lugar. Bien, bien. Sois vosotros
quien ha albergado prejuicios sobre lo que parecen distintos, los que parecen distintos a vosotros. Lo hacemos con perfectos desconocidos y con la gente que conoces. Estas generalizaciones y supuestos que haces sobre los demás los dirigís también de un modo automático y a menudo inconsciente hacia ustedes mismos. Lo hacemos todo el tiempo, incluso cosas a veces que son tan simples, que tal etnia tiene el pelo demasiado oscuro o demasiado claro, o que son demasiado bajos o demasiado gordos o demasiado flacos, ¿no? Siempre estamos haciendo un comentario mental sobre los demás y sobre su raza, cultura, sobre su forma de actuar o comer o caminar. Bien. Pero eso al mismo tiempo es un juicio sobre vos mismo, que no lo terminás de detectar. Esto les ocasiona una gran cantidad de dolor personal interno. Cuando oís a alguien que habla en términos negativos de otro, podés plantear qué efecto tiene sobre ustedes mismos cuando decís lo mismo de ustedes mismos. Es decir, como a veces escuchás que alguien dice, uy, qué gorda que está esa persona, y a veces vos te decís, uy, esto me lo estoy diciendo yo a mí. No sé, como que al escucharlo en otros a veces es más fácil darte cuenta y por ahí vos lo estás haciendo todo el día y no te das cuenta. Los anhelos del alma humana no se limitan a las fronteras, las lenguas y los credos nacionales, pero con estas distinciones el alma encuentra un aula o patio de juegos adecuada para aprender. Es precisamente esta variedad la que convierte la Tierra en una magnífica opción para encarnarse, ¿no? Es lo que decían los pleyadianos, la biblioteca viviente. Las naciones se crearon para aportar diversidad y emoción a tus vidas. No se pretendía que fuesen un campo de batalla. De hecho, uno podría vivir múltiples vidas en la Tierra, en varios entornos, sin llegar nunca a aburrirse. Eso nos pasa. No sé si recordás otras encarnaciones, vas a ver que muchas veces naciste en otras culturas, en otras razas. Así pues, ¿qué ha ocurrido? Las cosas que te trajeron a la Tierra para aprender son precisamente las cosas que provocan los problemas. ¿Cómo puede pasar? Fundamentalmente, vuestra creencia es una relación, una realidad, pero sigo con las relaciones. Repito, fundamentalmente, tu creencia en una realidad separada te induce a volver cada vez a la Tierra. Esta creencia propicia también tu miedo, de modo que viniste aquí para disipar tu miedo, que es a través del miedo que debe disiparse, que habéis traído más miedo. Ahí quedamos atrapados. Bueno, entonces te preguntas, ¿qué es exactamente lo que me da miedo, tanto en mi vida personal como a escala mundial? Y si te fijas, es el mismo miedo, el miedo básico a la supervivencia, primero que nada, ¿no? Que por eso está tan anclado en el cuerpo físico. ¿Sabés que esos temores son precisamente el mismo miedo que tiene la mayoría de los humanos y a partir del cual actúa la mayoría de los humanos? Estos miedos comunes son, por lo tanto, el origen del conflicto en el mundo. Todos tenés miedo de la pérdida de la vida, la pérdida del lugar donde vivís, la pérdida de la familia, la pérdida de tus propiedades, de tu dinero, de lo que has amado, de lo que has construido. Tenés miedo de perder la libertad, tenés miedo de que alguien te arrebate algo de valor una vez que lo lograste establecer en tu vida con tanto esfuerzo, Dios, tú también, ¿no? Y lo que dice Joan es que eso lo hacemos nosotros mismos. Un poco difícil, pero hay que ver a dónde va. Bueno, tratarás de arrebatar la libertad de otro en la misma medida en que renunciás a vuestra propia libertad personal con miedo. Esto lo vimos mucho, bueno, cuando hablábamos de las relaciones personales es muy fácil de ver a veces, ¿no? Que el otro te tiene atrapado, te está manipulando, pero no te vas porque vos también querés mantenerte atrapada y siendo manipulada para no perder la relación, ¿no? O sea que cuando hay alguien que te quita la libertad, de algún lado, en algún lugar interno, hay un eslabón con el que seguís sosteniendo eso, aunque no te des cuenta cómo. Y a nivel mundial sucede lo mismo. En la misma medida
en que inducís la enfermedad en vuestro cuerpo, dejás que los demás conserven la enfermedad en el suyo y te quedas sin margen para ofrecer ayuda. En la misma medida en que propiciáis el empobrecimiento de la nutrición física, emocional, mental y espiritual en vuestra propia vida, podés tolerar el empobrecimiento en los demás e incluso la esperanza de compañía. Aquello que te haces a vos mismo, se lo haces a los demás o lo hiciste a los demás en esta vida o en otras vidas, en esta dimensión o en otras dimensiones. Bueno, así, el primer sitio en el que propiciar la paz mundial es en casa. Crea armonía en tu casa, en la oficina y en la comunidad, y luego llévala más allá de las fronteras nacionales. ¿Dejarías que vuestro hijo pasara hambre? Entonces, ¿por qué dejas que el hijo del vecino, el africano o el indio pasen hambre? Allí donde no fuiste más lejos, en donde te habéis limitado, donde te limitaste a ti mismo, en vuestra autodefinición, vuestro amor y vuestra fuerza. Les recomiendo que cada uno de ustedes destines el 10% de vuestro tiempo y energía a un proyecto privado que tienda a conseguir la paz en el mundo. Esto puede hacerse en el ámbito de la educación, de la actividad política, de las comunicaciones o simplemente mediante la contribución económica a una causa con la que te sintáis muy identificados. Hacelo solo desde la perspectiva de que habéis contribuido a crear la situación tal como es y por lo tanto pretendés remediarla como los sanadores que sois y con el poder del que disponés como co-creadores. Así, en vez de trabajar por la paz mundial, lo haces porque querés. En lugar de trabajar por miedo o culpabilidad, lo haces desde el punto de vista de un creador que repara su obra. No enfoques nunca la paz mundial desde el punto de vista de que sos casi impotentes para hacer nada al respecto. Sencillamente, esto no es ni será nunca verdad. Ustedes son los co-creadores de toda su experiencia, incluida la situación del mundo. Si no les gusta lo que han creado, descubran las lecciones que tenés que aprender. Sus creaciones son imperfectas, entonces hay que recrearlas de una forma más adecuada. Si tenés miedo de la pobreza, vuestras acciones derivadas de ese temor, tratando de impedir la pobreza personal, ayudarán a crear la pobreza a escala mundial. Oh, tu miedo contribuye a mantener la creencia masiva en la pobreza. Esta creencia masiva en la pobreza provoca una reacción contraria, en la que todos se esfuerzan por conseguir más y guardarlo para ellos. Esta codicia desencadena la lucha por el dominio económico que ha provocado a su vez el empobrecimiento de los recursos del planeta. Esto origina más pobreza y la mantiene en el mundo físico. Piénsenlo bien, amigos míos, las cosas que más abominación te dan y las que más miedo te dan son precisamente las cosas que estás ocasionando. Así, no solo estás profundizando en la creencia de vuestra pobreza personal y en lo que ésta supone para ustedes, sino que vas a destinar el 10% de vuestro tiempo a considerar el problema de la miseria en el mundo. La solución mundial será la misma que la personal. La codicia se basa en el miedo a no tener suficiente. Lo que parece ser codicia es en realidad consecuencia del miedo a la pobreza. Este, a su vez, provoca pobreza, que conduce a la destrucción de los recursos terrestres y amenaza vuestra propia existencia. En último término, por lo tanto, el miedo a la pobreza oculta un miedo existencial. En último término, su codicia se apoya sobre los inestables cimientos
de su intenso miedo existencial. Bien, ¿qué puede decirse de esta codicia? Codicia es un término que probablemente no te gusta aplicarte a ti mismo. Suavicémoslo un poco. Si buscas en vuestro interior, vas a encontrar muchos quieros. Te propongo hacer una lista de todos esos quieros. Vas a descubrir que muchos de ellos tienen la misión de hacer que te sientas seguro, lo cual en realidad no pueden lograr nunca. Ahora te digo que te sugiero que te preguntes, ¿cuáles de esos quieros deseo crear a partir de mi conciencia elevada basados en mi sistema de creencias positivas? ¿Cuáles quiero crear para que me hagan sentirme seguro, segura, basados en mi sistema de creencias negativas? Entonces podés dividir la lista en dos apartados. Podés escribirlo para poderlo ver y analizarlo mejor. Ahora, concéntrate en la lista positiva y planteate, ¿cómo sirve cada uno de mis quieros al mundo, así como, como al mi ser personal y al mundo? ¿Mm? A continuación, podés dirigirte a cada aspecto orientado a sofocar el miedo y preguntarte, ¿qué miedo trato de sofocar y cómo? Si actúo conforme a esos quieros, ¿cómo afectarán mis acciones al mundo? Entonces, si estás tomando conciencia, te vas a dar cuenta que estás actuando en función del miedo y por lo tanto afirmándolo en el mundo al proseguir con esa manera de accionar. Y al hacer esto, podrías descubrir que algunos de los quieros están en la lista errónea. Este ejercicio te puede brindar una mejor comprensión de vuestra responsabilidad de crear no solo tu experiencia vital, sino también la situación en el mundo. Sos muy responsable. De hecho, ejerces un gran efecto. Así pues, tomen conciencia del efecto directísimo que vuestro sistema de creencias tiene tanto en vuestras relaciones personales como en la situación mundial. Debido a este poderoso efecto directo, podéis cambiar ambos aspectos descubriendo su sistema de creencias negativas y modificándolas para proyectar amor, atención y verdad hacia el mundo. Que la paz y el amor estén con vosotros. Gracias, 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 gracias.